Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, este otro video que estoy preparando, que lo vamos a recorrer juntos, es para complementar la temática que ya estuvimos analizando sobre las operaciones booleanas. En ella estuvimos recorriendo sobre las salas de verdad y los operadores lógicos, como la disyunción, la conjunción y la negación, a través ahora de términos booleanos como not, or y and. También la ex or o or exclusivo, que estuvieron por ahí algunos conceptos y definiendo esas tablas de verdad para que nosotros podamos operar ahora también argumentos y que junto con estos operadores entonces podamos determinar cuál es el resultado de veracidad o de falsidad de esas relaciones booleanas. Entonces, pero más allá de esto, es importante que nosotros vayamos también relacionándolo con temas específicos de nuestra área. Por ejemplo, ya antes hemos hablado de los semiconductores, ya antes hemos visto cómo los semiconductores, este tipo de material, ayudó a que nosotros pudiéramos construir elementos que se comportan de manera booleana, algunas veces conduciendo y variando algunas condiciones, ahora entonces no conduciendo. Y esos estados binarios es lo que representan ese estado booleano. Ahora, con estos mismos elementos, decíamos, eh, los, construimos, los relacionamos con otros elementos eléctricos como las resistencias, como las inductancias y las capacitancias para construir entonces circuitos electrónicos que realizan la operación booleana de conjunción, la operación booleana de disyunción y la operación booleana de negación o de suma exclusiva, etcétera, ¿no? Y entonces esto es la base para la construcción del microprocesador. ¿Cuál es? Digamos que a nivel electrónico, el más importante componente de la placa base de una computadora, porque es precisamente que nos va a ayudar a operar y a realizar esas relaciones, ¿verdad? Operaciones relacionales de comparación entre valores o las operaciones booleanas como esta que estamos diciendo de la negación, disyunción y conjunción. Bueno, entonces, siguiendo lo que hemos estado revisando, bueno, vean aquí esta imagen de Facila porque es parte de una frase que sale en una película que alguno a lo mejor ha tenido oportunidad de ver, si no, pues vale la pena a lo mejor en YouTube ver solamente este fragmento, una película que se llama Meet Joe Black, ¿verdad? Entonces, actúa ahí Anthony Hopkins y Brad Pitt, y entonces Brad Pitt personifica a una persona que es la entidad de la muerte, ¿no? Entonces repite una frase que se dijo durante un contexto ahí, nada es cierto, no hay ninguna certeza, no hay ninguna certeza absoluta. Entonces dijo, no, lo único cierto es los impuestos y que nos vamos a morir. Esto es lo único cierto en la vida. Todo lo demás, pues, es una serie de azares y de situaciones que se pueden dar. Bueno, para que sigamos hablando en términos de certidumbre o incertidumbre o en términos de veracidad o de falsedad. Son estados finales. Bueno, estos son objetivos. Vamos a revisar la representación de estas tablas de verdad a través de circuitos electrónicos y con ello entonces tengamos una base más aterrizada a lo que nosotros estamos utilizando de esta álgebra, perdón, de esta lógica específicamente dentro de las computadoras. Hay cosas que son contradictorias, ¿no? Creo yo que esto también lo hemos experimentado, ¿no? Vean ahí, yo soy parte de eso, ¿no? Vamos a pedir ese gran pollo chuco con un cerro de tajadas y bien cargadito de salsas, todo aquello delicioso, todo aquello grasiento, pero con, con bebida de cola sin azúcar. Ah, no, porque se engorda, ¿no? Es una contradicción en sí misma, ¿no? Ahí encontramos contradicciones, ¿no? Entonces, queremos una cosa, pero elegimos otra, ¿no? Esa es, ¿verdad? La manifestación más clara de nuestra realidad, que hay contradicciones, no decimos lo que, no hacemos lo que decimos, o por el contrario, no decimos lo que pensamos, ¿verdad? O complementario, no decimos lo que pensamos. Bueno, entonces ya sabíamos esta introducción, ¿verdad? Se debe a George Boole, se aplica en el ámbito de diseño electrónico, es la base por la cual nosotros hemos construido las computadoras están llenas de circuitos electrónicos y eso es lo que vamos a revisar. Esta es otra generalidad, otra parte del contexto que estamos hablando, ¿verdad? Para que sigamos que esta lógica no es exclusiva de las computadoras, es una ciencia que antecede incluso las computadoras, pero que ha sido el fundamento para la construcción de esta máquina binaria que nos ha ayudado a cambiar nuestra sociedad. Vean, esto también es otra parte
de lo que nosotros experimentamos como la lógica en la vida cotidiana, ¿no? Ahí hay cinco personas que ellas mismas están convencidas, y es lo que hablamos en las primeras clases. La opinión no es lo mismo que la verdad, y no todas las opiniones son verdaderas, pero no todas las opiniones son falsas. Parece que puede también la verdad graduarse. Tenemos parte de razón, algunos podrían tener más razón y otros podrían tener menos razón, ¿verdad? Entonces parece que la verdad se puede ir graduando. De manera que falta que con el tiempo logremos alcanzar ese estado de certidumbre en la cual todos, ¿verdad?, podamos admitir una cosa o estar claros de que no, eso no es aquella otra cosa que otros pensaban, ¿no? Ese estado de certidumbre para la ciencia se alcanza a través del método científico, ¿no? El método científico crea ese estado de certidumbre para que nosotros podamos ir haciendo que la ciencia avance. Bueno, vale que nosotros recordemos que estamos hablando de calificar cualquier proposición como verdadero y falso. De ahí se construyen las salas de verdad, de que esas operaciones lógicas podamos entonces definir si tenemos unos argumentos, cuál va a ser el estado de resultado de esa operación, si verdadero o falso. ¿Okay? Bien, entonces aquí comenzamos con la primera operación booleana, la operación booleana de negación. Lo que están viendo acá, déjenme poner acá el punterito, aquí las opciones de flechita, visible, vamos a ver acá visible, no, solo déjenme ver si automático. Pensé que tenía la cuestión del punterito para que pudiéramos resaltar, ¿verdad? Pero bueno, espero que se esté viendo el puntero al final, ¿verdad? Entonces acá, miren, acá al lado del 1, este es un estado binario, acá esta es la entrada de la compuerta que se representaría aquí en la figura de al lado con la letra A. Luego aquí hay digamos que un icono simbólico que nos hace entender que esta es una compuerta de negación. Tiene una entrada y una salida. Como solo tiene una entrada, por eso decimos que esa es una operación unaria, es decir, que solo ocupa un argumento. Entonces la operación unaria recibe esta entrada, que en este caso es la A, y la X representa su salida. Esa salida, miren, cuando en A, de acuerdo a la tabla de verdad que hemos aprendido, tiene valor binario 0, o sea que es falso, entonces la compuerta de negación lo convierte en estado binario 1, que sería verdadero. Y lo mismo para el contrario, ¿no? Si el estado de entrada es verdadero, lo convierte en falso. Y entonces, ¿cómo se opera esto electrónicamente? Bueno, entonces tenemos acá, en la figura de la izquierda, que está entrando acá, este sería el valor de A, miren, que puede ser 0, ahí está cambiando, es una figura animada, o 1. Esto entra a través de una resistencia, que es esta que está acá, que dice 1K, esta es una resistencia de 1 kilómetro, y entra a este semiconductor que tiene 3 patitas. Este es un transistor. Este transistor, estas 3 patitas, se le conoce como colector, base y emisor, ¿verdad? Y entonces esta resistencia hace de su operación es la excitación, es decir, tratar de llevar al transistor a un punto de operación específico. De tal manera que aquí hay una fuente de voltaje que está alimentando con 9 voltios a otra patita del transistor, en este caso este es el colector, y donde está la flechita acá, a este se le conoce como emisor, y que donde está la barrita, esta patita, es la base. Bueno, cuando está conectado de esta manera, con otra resistencia aquí, que también es para la excitación, entonces resulta que si yo le pongo un valor binario 1 acá, vean que este otro que está acá es otro semiconductor, que en este caso se llama semiconductor LED, es un diodo, porque solo tiene 2 patitas, miren, este se llama ánodo, y este que está acá abajo se llama cátodo, y este diodo LED, que lo conocemos por las pantallas LED, emite luz, ¿verdad? Entonces cuando recibe un voltaje positivo en el ánodo y un voltaje negativo en el cátodo, miren como está acá de la fuente, entonces se enciende. Y por el contrario, si el voltaje que recibe en el ánodo es inferior al del cátodo, se apaga. ¿De acuerdo? Y entonces miren acá, estamos produciendo esa operación booleana de negación, porque cuando aquí ingresan 1, acá está apagado. Y cuando aquí ingresa 0, acá está encendido. Y ahí hacemos la representación de ese estado de negación. También en las matemáticas, en la teoría de conjuntos, tenemos también el uso de esta operación booleana a través de la negación. Y en teoría de conjuntos vemos que si el conjunto es A, la negación de A es
todo aquello que no está dentro del conjunto A, ¿verdad? Entonces tenemos un conjunto universo, que es ese cuadrado verde que tenemos ahí, la U, que significa el universo. Entonces, ¿qué es el universo? El universo está compuesto por todos los valores que no están dentro de A, más los valores de A. Bueno, entonces, aquí es donde notamos que A es el conjunto de todo, con todos sus elementos, y la negación de A es todos los elementos que no están dentro de A. Esto es desde la teoría de conjuntos, ¿verdad? Para aquí le llaman diagramas Venn, ¿ok? Ahora tenemos el circuito lógico OR, o la suma lógica, o la suma binaria, ¿verdad? La suma binaria es un poquito más complejo. Miren el circuito que tenemos acá, un poquito más elaborado, y en este tenemos dos entradas, ¿de acuerdo? Y entonces acá tenemos la representación de la compuerta lógica. Vean que la compuerta lógica tiene una figura específica, porque eso nos va a ayudar a que cuando nosotros diseñamos soluciones electrónicas, soluciones binarias, vamos a utilizar estos símbolos para construir circuitos lógicos. Esto es lo que tienen, de hecho, los microprocesadores. Una cantidad de combinaciones de circuitos lógicos para poder hacer las operaciones que hacemos, ¿no? Entonces, vean, en este tenemos las entradas A y B, y entonces en la tabla de verdad que está al lado, tenemos las distintas o diferentes combinaciones que se pueden formar con dos entradas, en total 4 entradas diferentes, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y por el contrario, también tenemos la salida, no por el contrario, sino que también tenemos, en consecuencia, la salida X. Y la salida X, entonces vean los valores que tiene. Ya sabíamos que la compuerta lógica OR, o la suma exclusiva, da 0 únicamente cuando ambos argumentos son 0. Y ahí, para cualquier valor diferente de 0 que tome una de sus compuertas, la salida automáticamente va a ser 1. Es decir, va a ser verdadero siempre que alguna de las opciones sea verdadera, o cuando ambas opciones son verdaderas. Y vean que cuando lo expresamos decimos o, cuando ambas, o, cuando, porque la conexión lógica que tenemos es con la letra O. Esa es la proposición que nosotros hemos identificado para esta suma binaria. Y entonces miren acá cómo se representa cuando está 0, 0, el focito está apagado. Cuando uno está encendido, ya automáticamente el diodo LED se enciende. Acá tenemos dos transistores. Miren, cuando aquí está con uno, también se enciende. Cuando ambos están en uno, también se enciende. Esto logra entonces la compuerta lógica OR a través de transistores. Por ende, esto es lo que tendría dentro de la compuerta lógica, por ejemplo, para que funcione electrónicamente esta compuerta. Bueno, utilizando el diagrama de Venn, entonces vemos que el diagrama de Venn, la unión es lo que vendría representando a la suma lógica. Ahora, la unión, ¿qué significa en teoría de conjuntos la suma lógica? Significa que todos los elementos que tiene el conjunto A y, más todos los elementos que tiene B, resulta ser la, digamos, la construcción de A unión B. Es decir, los elementos de A más los elementos de B, todo eso sería el resultado de A unión B. No solamente los elementos que no están en B, sino también los elementos que están en común con B. Miren, acá en medio hay unos elementos que están tanto en A como en B, pero no son esos los únicos elementos de la unión. La unión sería todos los elementos de A, todos los elementos de B, incluidos los elementos que tienen en común, ¿verdad? Esa es la construcción del diagrama de Venn, ¿de acuerdo? El diagrama de conjuntos. Tenemos la compuerta lógica de multiplicación binaria, o la AND, o la disyunción lógica. Y la disyunción lógica, entonces vean, también ocupa dos argumentos. Entonces tenemos el argumento A y el argumento B, y por ende, al tener dos argumentos como mínimo, porque puede tener más, entonces tenemos hasta 4 entradas diferentes, 4 combinaciones en las cuales se van cambiando los valores verdaderos y falsos de estas entradas. De manera que tenemos entradas 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿verdad? Y en el caso de la disyunción lógica, la multiplicación lógica, entonces podemos resumirla que esta operación es únicamente verdadera cuando ambos argumentos son verdaderos. Si ambos argumentos, si tanto A y B son verdaderos, solo en esa situación, en esa única situación, entonces el resultado también va a ser verdadero. Hablamos de la disyunción o la concurrencia, ¿verdad? ¿Verdad que hablamos de la conjunción, perdón, creo que estoy diciendo que es la conjunción lógica, que es ambos tienen que concurrir para que nosotros obtengamos entonces la salida verdadera. Y entonces vean acá, en la representación electrónica, utilizando transistores y resistencias y una fuente de poder y un diodo LED, tenemos que cuando la entrada es 0 y la otra entrada es 0, el diodo está apagado. Cuando uno tiene un valor binario 1, sigue apagado. Cuando es el otro, sigue apagado. Únicamente cuando ambos tienen valor binario 1,
entonces el diodo LED se enciende. Vean que es distinta esta construcción del que acabamos de ver para la compuerta lógica OR. Es distinta la construcción, ¿sí? Pero vean que simplemente usando los mismos componentes, resistencias, transistores, un diodo LED y una fuente de poder, podemos construir una compuerta lógica AND o una compuerta lógica OR. Entonces vean acá tenemos entonces el funcionamiento de una compuerta lógica AND desde el punto de vista de elementos electrónicos o transistores y la representación como puerta lógica o como compuerta lógica AND y es su tabla de verdad. ¿Cómo sería si nosotros lo expresáramos como un conjunto? Entonces, acá estaríamos hablando de la intersección. Entonces, estamos hablando de la operación de intersectar de qué es lo único que ocurre simultáneamente tanto en A como en B. Esto es la concurrencia o esta es la conjunción. Y en teoría de conjunto se le llama la intersección. Entonces es los elementos que están en A, pero también que están en B. ¿Verdad? Ahí es donde usamos la proposición y también están en A y en B. Y eso es solo lo que está en medio, ¿no? Están tanto en el conjunto A como también están en el conjunto B. Y esta sería la representación a través del diagrama de Venn de la operación de conjunción, intersección o multiplicación binaria. Y acá tenemos otras compuertas, ¿verdad? Lógicas que también han tenido su utilidad a la hora de construir microprocesadores. En este caso estamos hablando de una compuerta lógica de suma exclusiva. Difiere de la suma en que, en este caso, tanto cuando ambos argumentos son falsos, cuando ambos argumentos son verdaderos, en esa situación el resultado lógico de la suma exclusiva es falso. Va a ser verdadero solo cuando uno de los argumentos es verdadero. Cuando ambos sean o 0 o 1, entonces también va a ser 0. Solo vale una de las opciones, ¿verdad? Es como cuando tenemos que ir por un camino o por el otro. Un camino excluye el otro. Tomo uno o tomo el otro. No puedo tomar los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Estoy en un lugar o estoy en el otro, ¿verdad? Entonces es una suma exclusiva, ¿de acuerdo? Entonces esta es la representación. Mira acá, pareciera que ya no usamos transistores, ¿verdad? Únicamente usamos unas baterías y unos switches, ¿verdad? Unos conmutadores, ¿verdad? Que puede ser como estos conmutadores que estamos en la casa, ¿verdad? Que tenemos dos lugares, tiene el mismo interruptor. Cuando encendemos de un lado, entonces se enciende la luz y del otro lado lo queremos encender, más bien lo apagamos, ¿verdad? Y entonces, y si lo encendemos primero en el otro lugar, cuando vamos al otro lugar y lo queremos otra vez apretar el interruptor, más bien lo que hace es que apaga. Solo está encendido cuando uno de los switches conmuta a uno de los valores. Entonces, este sería un ejemplo también de dónde usamos de manera cotidiana la compuerta lógica de suma exclusiva o XOR, ¿verdad? Este sería el diagrama de Venn, es decir, los elementos que tiene A sumados más los elementos que tiene exclusivamente B. O sea que estamos excluyendo aquellos elementos que son comunes tanto en A como en B. Por eso es que vemos que no está coloreado en verde todo lo que está en medio entre A y B. Son los elementos de A más exclusivamente los elementos de B. A eso le llamamos la suma exclusiva. Muy bien, también tenemos combinaciones de estas compuertas. Compuertas AND, que se puede combinar usualmente con una compuerta NOT, ¿verdad? Y le llamamos a esto, ¿verdad? Una compuerta NAND. Significa que hay una NOT después de AND. Y por eso su símbolo también cambia. Miren que hay una pelotita aquí enfrente. O sea que las entradas, primero se hace la operación binaria de conjunción lógica, de multiplicación lógica, y luego esa respuesta la negamos. O sea que ponemos, sería la compuerta lógica NAND. De hecho, muchos de las memorias USB están basadas en compuertas lógicas NAND, ¿verdad? Así es como funcionan electrónicamente. Ahí lo mismo con la NOR, es una compuerta NOT en la salida de una compuerta OR, ¿verdad? Eso le llamamos. También tenemos compuerta XNOR, ¿verdad? Que entonces era una compuerta lógica XOR, y a la salida hay una compuerta lógica. Aquí, más adelante, vamos a hablar específicamente de estas propiedades que salen de las leyes booleanas, ¿verdad? Donde vamos a hablar de qué es el resultado de hacer operaciones de negación y a qué equivale la negación de la negación, etcétera, ¿no? Eso vamos a ver
esas leyes de Morgan, leyes de Boole, también se les conoce, donde podemos hacer equivalentes. Un equivalente de una compuerta de conjunción o de multiplicación se podría expresar a través de una compuerta de suma, ¿verdad? Y así podríamos hacer que simplificar circuitos electrónicos, eso se utiliza mucho. Bueno, y para terminar esto, una frase que supuestamente me va a atribuir a Grace, que dice que la lógica te lleva de A a B, pero la imaginación te lleva a cualquier lado. Dice, bueno, listo, jóvenes, hasta aquí llegamos, entonces habrán unas preguntas que tendrán que resolver al final de este video. Ánimo, una vez que lo pasen, entonces tendrán acceso a a la documentación de esta presentación. Saludos, que estén muy bien.